Horror Entertainment. (1999). Después de haber leído la historia en 3 fuentes diferentes, 2 en inglés, 1 en español, y haber visto un video de YouTube en español, la siguiente es la versión más completa que he podido hacer de 1999 y quizá esta sea la versión en español más completa de 1999 en YouTube, pero antes de comenzar, es necesario realizar algunas aclaraciones. Supuestamente, existen 2 versiones distintas de 1999. La versión escrita por Camden Lamont y la versión escrita por Slag Laline. Sin embargo, ambas versiones son idénticas. El contenido del correo que el supuesto señor Oso le envía a Elliot en la versión en inglés es distinta a la de la versión en español. La versión de Camden Lamont y la de Slag Laline se ponen de acuerdo en el contenido del correo, pero la versión en español de Wiki Creepypasta tiene mensaje distinto. Ambas versiones se presentarán en este video. La precuela no fue escrita por el mismo autor de esta historia, sin embargo, según la página Wiki Creepypasta en inglés, Camden Lamont le dio el visto bueno a la historia de Nico Wonderdust. Esta no es una traducción nueva, he corregido la traducción disponible en Wiki Creepypasta en español, tomando en cuenta las versiones en inglés de Camden Lamont y Slag Laline para no perder el sentido de la historia. No soy el mejor redactor, pero confío en que las correcciones hechas la hacen más comprensible. Los episodios de Bobby, y en general, Bobby el personaje, no aparecen en ninguna de las versiones en inglés de 1999. Las menciones de Bobby fueron recuperadas de los videos de Albaca 97, actualmente no disponibles en su canal. Ahora, sin nada más que aclarar, comencemos. Horror Entertainment. (1999), la historia completa. 1999, también conocida como Caledon Local 21 o La Bodega del Señor Oso, es una creepypasta publicada entre los años 2009 y 2011. El año es 1999. Estas palabras me llevan de vuelta al jardín de niños, al que asistía cuando tenía 5 años, un lugar en donde todos los días solíamos leer la fecha en el pizarrón. 1999 es una mancha, me lleva a recordar momentos que nunca desaparecerán de mi mente, sin importar cuánto lo intente. Fue en 1999 cuando perdí mi primer diente, fue mi primera vez en un avión y, por desgracia, 1999 fue el año en el que perdí de manera temprana mi inocencia infantil. Los recuerdos se niegan a irse, todo comenzó con ese nuevo, o mejor dicho, viejo televisor. En esa época, Pokémon era el programa de moda para desenchufarse de la escuela. Tarjetas, juegos, calcomanías y el más popular, el programa de televisión. Así que, por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor esperando a que Pokémon iniciara a las 5 de la tarde. El único problema era que mi padre miraba el noticiero de las 5:30 de la tarde y Pokémon duraba 1 hora, lo que significaba que tenía que perderme el segundo episodio todos los días, algo de lo que me quejaba mucho. Mi padre, cansado de oír mis quejas todos los días, decidió comprar un segundo televisor. Mi padre colocó el televisor que compró en mi habitación. Por desgracia, se trataba de un viejo televisor cuadrado que usaba una antena de conejo. Además, solo tenía 20 canales disponibles y no incluía el canal que transmitía Pokémon. Sin embargo, yo estaba emocionado porque ahora tenía mi propio televisor en mi habitación. Después de haber navegado entre los canales disponibles, llegué a la conclusión de que solo el canal 2, TVO Kids, tenía programación para niños que valía la pena. Así que lo vi por un tiempo. No fue sino hasta dentro de unos meses que descubrí el canal 21.
Un día de abril yo estaba revisando los canales, tratando de encontrar algún canal que transmitiera Pokémon. Digité el canal 21 con el control remoto, esperando encontrar más canales y para mi placer lo encontré. Mi padre se sorprendió demasiado, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21 y más tarde me enteré de que se transmitía desde Caledon, Ontario, una ciudad muy cercana a mi ciudad. Los programas que vi en Caledon Local 21 estaban mal hechos y la mitad del tiempo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, a medida que crecía, cuando pensaba en Caledon Local 21, me daba cuenta de lo malos que eran esos programas y tuve que preguntarme qué demonios estaba mirando. La siguiente es una lista de programas y algunos de sus episodios que recuerdo haber visto en Caledon Local 21, me disgusta el recordarlo con tantos detalles, supongo que cosas como esta se quedan en tu mente por un tiempo. Solo pude encontrar 3 programas, supongo que era porque el canal solo operaba entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Abril de 1999. Bobby, episodio 6, juntos. Recuerdo que Bobby era un programa en el que los personajes eran simplemente manos, no eran manos con títeres o calcetines, simplemente eran manos. El programa contaba con una mano llamada Bobby que siempre se encontraba con una situación nueva en cada episodio. El programa duraba 5 minutos y parecía ser grabado frente a una pared en descomposición húmeda, con las manos sobre una mesa con un mantel rojo. El programa parecía de muy bajo presupuesto, obviamente. Este fue el primer episodio que vi. El primer episodio comenzó con Bobby golpeando una botella de catsup. En realidad, Bobby estaba golpeándose contra la parte inferior de la botella desde hacía 3 minutos. Finalmente se acercó otra mano y miró a Bobby. Juntos, dijo la mano, y comenzaron a aplastar la botella hasta que finalmente un poco de catsup salió de la botella. Recuerdo haberme reído en esa parte. Bobby se quedó mirando la catsup que se derramó por unos segundos antes de dirigirse a la cámara, mientras el zoom se enfocaba lentamente sobre él. La bodega del señor oso, episodio 12. Nombre muy incompleto si fueras a verlo hoy en día. El programa era protagonizado por un hombre que tenía puesto un disfraz de oso. Este hombre recibía un nuevo visitante en su bodega todos los días, siempre era un niño. El programa fue grabado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo muchas preguntas acerca de este programa. El episodio 12 comenzó con el señor oso sentado en una mesa jugando ajedrez consigo mismo. No me había dado cuenta al principio, pero se trataba de la misma mesa de Bobby. Jugó un rato hasta que comenzaron a escucharse golpes en la puerta. A continuación, la cámara enfocó a la puerta, mientras que los golpes volvieron a comenzar. El señor oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con 2 niños. Uno de ellos era un niño de mi edad, y la otra era una niña que parecía tener 8 años. El señor oso bailó de alegría, y luego comenzó a hablar con los niños. No se podía oír bien qué era lo que estaban diciendo. Recuerdo que el señor oso llevó a los niños a la bodega, en ese momento bastante oscura, solamente iluminada por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto al señor oso cantando una canción que yo no podía oír con claridad, quizá por la máscara de oso. El episodio terminó con ellos jugando a las escondidas, con los niños escondidos en un armario y el señor oso contando. Mayo de 1999. Sopa y cuchara. No creo que este pudiera ser considerado un programa. Creo que en realidad se trataba de una especie de película. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledon Local 21 durante un tiempo porque pensé que este programa era demasiado estúpido, y sobre todo porque en esa época recorrieron a Pokémon a las 4:30. No recuerdo mucho de este programa, pero estaba protagonizado por una lata de sopa y una cuchara, ambas eran manipuladas por cuerdas, y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás.
Curiosamente, el programa fue grabado en la bodega del señor Oso. Como dije, no puedo recordar muchos detalles de aquel programa, lo único que puedo recordar con claridad era el final. El programa duró media hora, y lo encontré bastante estúpido. El programa consistió en la cuchara persiguiendo a la sopa para tratar de comérsela. Hacia el final del programa se mostró una mesa, la misma mesa de Bobby una vez más, y unos 7 niños alrededor de ella, cada niño tenía un plato de sopa enfrente. Estaban sentados y mirando a la cámara, muy confundidos, casi asustados. El hombre detrás de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo: ¿Cucharas listas? Y entonces, solo se detuvo. Julio de 1999. Era verano, y yo no había visto el Canal 21 por un tiempo. Hasta que un día en el que me quedé a dormir en la casa de mi amigo, decidí verlo de nuevo. Mi amigo había conseguido una televisión para su habitación por su 6º cumpleaños, así que nos quedamos hasta tarde, las 9:30, viendo la tele. Fue entonces cuando me acordé de Canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Decidimos ver si estaba disponible, y para nuestra sorpresa lo estaba. Debieron haber cambiado el tiempo de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo, sobre todo porque se dijeron groserías. Sin embargo, ahora, cuando pienso en este episodio, me doy cuenta de que algo andaba definitivamente mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara inclinada, mientras enfocaba al señor Oso bajando las escaleras, dirigiéndose a la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo antes de desvanecerse, después volvió a mostrar al señor Oso. Esta vez había otro chico que hablaba con él, ese niño tenía alrededor de 11 o 12 años. El chico estuvo hablando con el señor Oso por un tiempo, pero no se podía escuchar con claridad de qué estaban hablando. De nuevo, el programa era grabado con la antigua cámara, hasta que el chico empezó a levantar la voz. Él dijo que se estaba haciendo tarde y su hermana tenía que irse a casa, también se podían escuchar más voces en el fondo. Recuerdo al señor Oso diciendo claramente: Tú vete, tú no estás invitado. Con una profunda voz apagada por la máscara de oso. Nos recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de una de las palabras prohibidas, pero el episodio se volvió aún más raro. El chico empezó a subir las escaleras, se dio la vuelta y dijo que iba a llamar a la policía. El señor Oso comenzó a correr tras el chico, quien comenzó a gritar y también a correr. El episodio se cortó, y ese fue el final del episodio. Poco después el canal se quedó sin señal. Bobby, episodio 42, jugando con las tijeras. Una tarde me encontraba aburrido, así que decidí ver el Canal 21 nuevamente. Cuando sintonicé el Canal 21, el programa de un hombre sentado en un sillón estaba terminando, no recuerdo de qué se trataba, sin embargo, cuando vi este episodio, creí que se encontraba dirigido a los adolescentes, porque se mostró sangre en él, pero después de que la policía me explicara lo que sucedió, entendí a quién le pertenecía esa sangre. El episodio inició con la cámara mostrando a Bobby a otra mano con una cinta alrededor del dedo meñique, al parecer era la novia de Bobby. Bobby sostenía las tijeras y saltaba de un lado a otro, mientras que su novia se iba lentamente de la cámara. Otra mano apareció en la escena, esta era una mano más pequeña y estaba forcejeando con violencia, como si alguien debajo de la mesa estuviera forzándole a estar ahí. Más tarde me enteré de que ese era el caso. Niños, las tijeras son peligrosas, deben sostenerlas con cuidado, dijo Bobby a la cámara. Me di cuenta de que también se podían oír gritos ahogados, pero no estaba seguro de su origen por la mala calidad de sonido. La novia de Bobby agarró a la mano más pequeña, la mano comenzó a agitarse, y Bobby comenzó a dirigirse hacia la mano pequeña con las tijeras. Comenzó con el pulgar, abrió las tijeras y las comenzó a cerrar, apretando el pulgar de la mano más pequeña, la sangre comenzó a fluir y los gritos ahogados comenzaron a sonar más fuerte.
A mis 5 años eso me había desagradado demasiado. Entonces las tijeras llegaron al hueso, un crujido horrible se escuchó, y fue entonces cuando me abalancé hacia el televisor y lo apagué. Nunca hablé con mi padre acerca de lo que había visto porque temía que me quitara el televisor. Agosto de 1999. En agosto creció más mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso por alguna razón. Sin embargo, el último episodio que vi de la bodega del señor Oso era extraño, y también me hizo pensar que el programa había comenzado a dedicarse específicamente a los adolescentes. Sin embargo, ponía el canal 21 cuando mi papá estaba ocupado. La bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer este episodio había estado transmitiéndose todo el mes de agosto. Fue un episodio muy estudiado por la policía. El episodio consistía en el señor Oso sentado en una silla hablando con el público. Hola niños. ¿Quieren visitar mi bodega? Si quieren visitarme, por favor, escríbanme una carta a esta dirección. La pantalla cambió entonces a una pantalla blanca con letras multicolores donde se veía una dirección, y así era como terminaba ese episodio. Este episodio se repitió durante 5 horas todos los días hasta septiembre. Y adivinen qué fue lo que hice. Le envié al señor Oso, o a ese bastardo enfermo que lo interpretaba, mi carta. En su mayoría lo hice por curiosidad. Mi padre estuvo de acuerdo porque él pensó que solo se trataba de un programa para niños, él nunca había visto alguno de los programas transmitidos por el canal 21. Así que redacté una carta usando mi mejor ortografía posible. En síntesis, le decía al señor Oso que lo quería conocer y le pregunté si Bobby vivía en la bodega. Mi padre envió la carta a la dirección que el señor Oso había puesto en el programa. Tomó cerca de una semana obtener una respuesta. Lo que me había sorprendido era que la había conseguido. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto de 1999, la carta decía: Querido Elliot, gracias por tu carta, me encantaría tenerte en mi bodega. Jugaremos juegos, veremos películas, y nos iremos de campamento en el medio del bosque. Y sí, Bobby vive en mi bodega, él es un buen amigo mío. Ven a mi casa ubicada en Caledon, Ontario, Canadá. No puedo esperar para divertirme contigo. Con cariño, el señor Oso. No puedo creer que mi padre nunca encontrara nada de esto sospechoso, porque en realidad me llevó a la dirección. Fue entonces cuando la policía se involucró, esas preguntas interminables, esas fotos de niños aterrorizados, los bosques. Esto me lleva a la razón por la que estoy escribiendo este blog. Ese bastardo y sus enfermos amigos que me jodieron en ese entonces, al parecer han tratado de ponerse en contacto conmigo de nuevo. La policía ya está trabajando en ello. Esto ha hecho que los sucesos ocurridos en 1999 volvieran a mi mente. Más de una década más tarde han vuelto. Actualizaciones del blog. Actualización, 14 de noviembre de 2009. La gente me ha estado enviando correos electrónicos preguntando qué es exactamente lo que sucedió en 1999, aclararé eso ahora mismo. Aquellos programas de televisión que vi aparentemente estaban destinados a atraer a los niños a la casa del señor Oso. Lo que el señor Oso hizo sacudió a toda la ciudad. Mi papá realmente me llevó a la dirección que el señor Oso dejó en la carta. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad, en el campo abierto. Todavía me acuerdo de esa casa. Parecía una casa de campo antigua que parecía haber sido construido en el año 1900. Las ventanas estaban tapiadas, y la casa se encontraba en un estado de deterioro. Mientras caminábamos hacia la casa, recuerdo a mi papá comprobando la dirección una y otra vez, y mirando a la casa con incredulidad. Entonces se abrió la puerta. Yo esperaba que el señor Oso estuviera en la puerta, pero me sorprendí al ver a un oficial de policía salir detrás de la puerta chirriante. El oficial comenzó a hablar con mi padre, mientras yo me preguntaba si esta era la casa del señor Oso. El rostro del oficial se encogió levemente y murmuró: ¡Oh Dios!
o algo así. Él empezó a hablar en voz baja con mi papá, así que no pude oírlos. Mi padre me dijo que me metiera al auto. Y luego nos fuimos a casa. Mi padre condujo en silencio todo el camino a casa. Sentí que algo extraño había sucedido. Mi padre no habló de lo sucedido durante un tiempo, lo terminé olvidando de todas formas. El canal 21 dejó de transmitir, y cuando le pregunté al respecto a mi padre no quiso reconocer su existencia. Creo que fue cuando tenía 13 años cuando me enteré de la verdad. Me acordé del canal 21 un día, y le pregunté a mi padre acerca de él. Supongo que finalmente decidió que debía conocer la verdad. Caledón Local 21 fue un canal de televisión local que transmitió desde octubre de 1997 y hasta agosto de 1999 en la región de Peel, Ontario. Todos los programas habían sido grabados dentro de la casa que mi padre y yo habíamos visitado. El canal entero fue dirigido por un hombre desconocido por todos en la ciudad. El canal solo estaba disponible para los televisores más viejos, porque la señal solamente era recibida por los televisores de frecuencias débiles. El encargado de la cadena resultó ser el creador de todos los programas del canal, todos para niños. Era el señor Oso, era Bobby, y también era el misterioso camarógrafo. La verdadera razón por la que creó el canal era más inquietante de lo que se pensaba originalmente. ¿Cómo es posible que ya lo hayan adivinado? Secuestró a los niños y los mantuvo en su sótano. Pero mientras que la mayoría de la gente podría pensar que se trataba de un pederasta, él en realidad tenía pensado utilizar a los niños para otro propósito. El día que llegué, el hombre había huido de su casa la noche anterior, el día antes de que la policía entrara a su casa para iniciar la investigación. Resulta que yo no había sido el único que había visto Caledón Local 21. Actualización, 2 de diciembre de 2009. Me disculpo por no haber respondido a las preguntas durante tanto tiempo, no he accedido a mi cuenta de correo electrónico desde hace algún tiempo. De todos modos, déjenme aclarar todo lo que sé. Ya en octubre, visité la casa que era propiedad del hombre que dirigió Caledón Local 21. 2 mujeres viven allí ahora, dirigen una guardería, qué irónico. Ahora, procederé a responder las preguntas que ustedes me enviaron por correo electrónico a mí. Pregunta. ¿Quién más vio Caledón Local 21? Respuesta. Sé que otras personas lo vieron, incluidos los niños que terminaron en la casa del señor Oso. Después de algunas búsquedas en Google, encontré unas pocas personas en los foros NeoSeeker que discutían sobre los shows de Caledón Local 21. Hablaron de los programas para niños que yo miré, pero también hablaron de otros 2 programas que nunca había visto antes. Un usuario llamado I Am Real Life parecía conocer todos los espectáculos que se transmitieron en el canal 21. Los siguientes son los 2 programas de los que nunca había oído hablar. El Ángel Caído y la Vida. I Am Real Life lo describió como un espectáculo bastante aburrido sobre un tipo divagando delante de la cámara acerca de cómo debemos agradar a Satanás y apaciguarle antes de que fuera demasiado tarde. Pintar con el alma. I Am Real Life y otro usuario llamado Siggy92 estaban discutiendo sobre este espectáculo. Lo describieron como una imitación de la bruja de Blair, ya que consistía en el camarógrafo vagando por un bosque en la noche, sin hacer nada especialmente interesante. Pregunta. ¿Dónde está el señor Oso, o el tipo que llevaba el traje? Respuesta. Si lo supiera, lo habría dicho antes. No tengo ni idea de dónde es este tipo, o si está muerto o vivo, esperemos que muerto. Cuando vea al amigo de mi padre la próxima vez, le voy a preguntar acerca de esto, tal vez pueda obtener una respuesta más definitiva. Pregunta. ¿Qué les hacía el señor Oso a los niños? Respuesta. Esta es, por mucho, la pregunta más común que me han hecho. Di con más información en octubre, a través de un amigo de mi papá que fue un oficial regional de Caledón, hoy jubilado. Al parecer, el hombre que interpreta al señor Oso se llevó a los niños fuera de la casa al bosque cercano.
Lo que se encontró allí, la policía no está exactamente segura de cómo sucedió, pero fueron encontrados 16 cuerpos carbonizados pertenecientes a los niños, todos con edades de entre 4 y 13 años. Los cuerpos fueron encontrados en una zanja de 5 por 5 metros, muy adentro del bosque. El amigo de mi padre no quiso darme más detalles, pero lo veré el próximo jueves de todos modos, así que tal vez pueda sacarle más información. Eso es todo lo que sé por ahora. Gracias por mantener interés en mi blog, voy a tratar de recopilar tanta información como pueda para mi próxima publicación. De hecho, mi interés por lo ocurrido en 1999 ha vuelto a despertar. Tengo el derecho a saber qué diablos pasó. Actualización, 14 de enero de 2010. De nuevo, me disculpo por no haber publicado nada por un tiempo, perdí el interés en este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de más información sobre la identidad del propietario de Caledon Local 21. Como sea, hace un par de semanas, conseguí oro. Encontré algunas respuestas sorprendentes que vinieron de alguien que nunca iba a imaginar. El padre de un niño que yo solía cuidar. Él vive al otro lado de mi calle, y yo solía cuidar de sus hijos cuando eran más jóvenes, casi siempre estaba desempleado. Solía vivir cerca de los bosques, en las afueras de Caledon, y fue testigo de las actividades de los visitantes del bosque. Su nombre es Anthony Polo. Cuando vivía en las afueras de Caledon, solía aventurarse a fumar un cigarrillo de marihuana o dos antes de volver a su trabajo como artesano de la madera. Anthony describía que a veces oía voces de niños que venían de lo más profundo del bosque, así como una luz brillante en la distancia. Anthony me dijo que estos eventos comenzaron a finales de 1997. Nota: este fue el año en el que Caledon Local 21 comenzó a transmitirse. Al parecer, los ruidos lo molestaban ya que esto sucedía frecuentemente y fue a investigar. Anthony describe cómo se veía la escena cuando él llegó ahí. Había un grupo de entre 13 y 17 niños, con edades comprendidas entre los 5 y 12 años reunidos alrededor de una gran hoguera con un fuego ardiente. Con ellos había solo un adulto. Anthony habló con el hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de un adicto al crack, al igual que su temblor constante, y le preguntó qué estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que estaban en un viaje de campamento, algo que hacían con frecuencia. Anthony, sin ver nada malo en esto, cabe aclarar que Caledon tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en Canadá, simplemente lo dejó así y les dijo que guardaran silencio. Anthony hizo una pausa por un tiempo antes de decirme que no se callaron, de hecho, el canto de los niños se hizo más fuerte, cantaban en un idioma desconocido. No se molestó en regresar con el hombre de nuevo, porque el ruido comenzó a descender de todos modos. Le dije a Anthony que el hombre era, probablemente, el dueño de Caledon Local 21, pero él lo dudó. Él había escuchado que el hombre había escapado a Pickering, al igual que otros residentes cerca de esa zona. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque con regularidad para acampar. Lo que Anthony describió como una gran hoguera podría ser el agujero en donde se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que Anthony había visto son probablemente los que se encontraron muertos tiempo después. El hombre había escapado a una ciudad llamada Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir esto con el amigo de mi papá, el ex policía, y ver si esto coincide con todo lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene cualquier otro conocimiento de lo que se emitió en Caledon Local 21. Actualización, 2 de octubre de 2010. Buenas noticias, hablé con un amigo de mi papá y él conoce una gran cantidad de información sobre Caledon Local 21. Primero le pregunté si la policía tenía alguna información sobre el hombre que dirigía Caledon Local 21, respondió que tenían la misma información de hace años y que nunca pudieron identificar a un sospechoso. Sin embargo, la Policía Regional de Peel tiene en su custodia las cintas que se encontraron en la casa donde Caledon Local 21 fue transmitido y me mostró algunas.
Creo que no he dicho mucho acerca de él, sin embargo, el nombre del amigo de mi papá es Mitchell Wilson, un tipo muy agradable, parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que ocurrió durante la década de los 90 en esa casa. Él cree que no estuvo bien que mi papá escondiera por tanto tiempo lo que había sucedido. Él me llevó a la estación de policía en la carretera de Ibis. Para quienes no la conozcan, es la estación más grande de Caledón, y una de los más grandes dentro de la región de Peel en sí. Cada una de las estaciones principales de todo Peel tiene por lo menos una de las cintas. Tenía que ver todas. Lamentablemente no se me permitió llevármelas a casa por razones obvias. Pintar con el alma, episodio 10. Basura tirada. Pintar con el alma fue uno de los espectáculos que I Am Real Life y Siggy 92 discutieron en NeoSeeker. Le dije a la policía sobre esto y me informaron que se realizaron y emitieron 2 episodios de la serie entre el 05 de diciembre de 1997 y el 08 de enero de 1998. Exactamente como I Am Real Life y Siggy 92 describieron, el episodio se inició con el hombre de la cámara merodeando en un bosque. Parecía grabado durante la noche, ya que parecía que el sol se estaba poniendo. El hombre de la cámara caminó por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara giró a su alrededor, mostraba las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada elemento tenga un par de segundos de tiempo en pantalla. La cámara se centró en una sola área antes de que el hombre hablara. Recuerdo que hablaba con voz tranquila, muy tímida, y puedo jurar que lo había oído en otro lugar antes, en otro programa de Caledón Local 21. Yo apenas podía oír lo que estaba diciendo, pero él habló principalmente acerca de cómo los seres humanos somos basura, y dijo algo más que tenía que ver con salvarnos a nosotros mismos mediante la limpieza de la basura, o sea, nosotros. En realidad, sonaba realmente estúpido, pero un sentimiento de terror se apoderó de mí. Quiero decir, el bosque fue en donde se encontraron los cuerpos, no. La bodega del señor Oso, episodio 25. Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, dije oh carajo y me reí un poco en voz alta. Por supuesto todo el personal me miró, pero Wilson les explicó a ellos acerca de mi experiencia con el señor Oso. Al igual que los episodios anteriores, este incluyó un hombre que llevaba un traje de oso. El episodio comenzó con el señor Oso en la mesa con un mantel de color rojo, llevaba una botella de jugo de naranja en sus garras. Sobre la mesa había 16 vasos pequeños, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El señor Oso vertió una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en cada vaso. El señor Oso se alejó de la cámara. También había algunos ruidos menores, como si varias personas arrastraran sus pies, y luego el señor Oso salió de detrás de la cámara. A continuación aparecieron 16 niños, algunos parecían tener solo 4 años, otros ya eran adolescentes. A medida que los niños entraron, el administrador comentó que este era el único episodio que mostraba a todas las 16 víctimas. Todos los niños parecían bastante sanos, a excepción de uno que tenía contusiones en la cara, se diferenciaba de los otros niños por tener una expresión temerosa. Él aparentaba tener alrededor de unos 11 o 12 años, creo. Lo reconocí, él era el chico que había preguntado por su hermana y posteriormente, se había encontrado con un destino incierto al final del episodio 23, el primer episodio que observé en julio de 1999. Cuando le dije al administrador de esto, él confirmó que era el mismo niño, él también apareció en el episodio 24, un episodio que solo se emitió una vez a las 3 de la tarde un julio de 1999, la policía aún no ha encontrado la cinta de ese episodio. El señor Oso entonces comenzó a cantar acerca de los cítricos y lo buena que la vitamina C era para los niños, apenas podía escucharse la letra, ya que sus palabras eran amortiguadas por la máscara de oso. Todos los niños bebieron el jugo, el chico golpeado lo hizo de mala gana, y el episodio terminó.
Después de ver las cintas en posesión de la estación de policía de la carretera de Ibis, estoy satisfecho temporalmente. Todavía quiero conocer la historia completa. La policía solo sigue dándome la misma explicación acerca del creador de Caledon Local 21, dicen que se trataba de un pedófilo fetichista, miembro de un culto desconocido. Voy a dejar la investigación por ahora, entrar en la universidad es mi prioridad, obtendré más información después. Trataré de volver a este blog tan pronto como me sea posible. Actualización, 8 de mayo de 2010. El 17 de abril finalmente conseguí mi licencia de conducir tipo G2, en Ontario, Canadá. Esta te permite conducir en un coche, así como con algunos pasajeros después de 6 meses. Yo por supuesto, aprovechando esto conduje a Caledon. Ya que no había actualizado este blog por un tiempo, pensé que también podría visitar la casa en donde se transmitía el canal infame de mi infancia. La casa se veía muy diferente a la última vez que la vi en octubre. El lugar ya no era una guardería y ahora estaba abandonado. Sin embargo, tenía un cartel de en venta, lo que demostraba que alguien todavía la poseía y tenía ganas de deshacerse de ella. La casa abandonada dibujó recuerdos en mi mente, principalmente de aquel día en que mi padre me llevó a visitar al señor Oso. El sentimiento de temor regresó. ¿Qué pasó con los niños mientras ellos estaban viviendo en esa casa? Subí las escaleras de la puerta principal y me asomé por la ventana. En el interior pude ver un pasillo casi vacío con unas cuantas cajas al final. Al final del pasillo a la derecha había una puerta abierta, que presumiblemente conducía a la cocina. A la izquierda había 2 puertas, ambas parecían conducir a las habitaciones visibles a través de las ventanas exteriores. Me pregunté dónde se encontraba la entrada a la bodega y si había sido sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré mi respuesta. 2 puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano cerrado con un candado. Esas puertas tenían que llevar a la bodega. Como no quería seguir ahí por más tiempo, no te puedes imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento. Me fui. Detrás de la casa, el campo vacío continuó hasta que llegara a un denso bosque que bordeaba el horizonte. Me preguntaba si ese era el bosque en donde fueron encontrados los cuerpos de los niños. Procedí a caminar por el campo detrás de la casa en el bosque. El bosque estaba extrañamente tranquilo, salvo por los pocos sonidos periódicos de una perforación de un pájaro carpintero en un árbol distante. Con cautela me abrí paso entre el bosque. En realidad no me preocupaba el hecho de no saber a dónde iba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a la parte más delgada de los bosques y vi algunas casas pequeñas en la distancia. La casa de Anthony Polo cruzó por mi mente y me pregunté si una de estas casas le pertenecían. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver 3 troncos que rodeaban una zona carbonizada. Se podían apreciar los restos de una pequeña fogata que parecía haber sido apagada recientemente. ¡Ey, lárgate de nuestra fortaleza! Esas palabras casi me provocaron un ataque al corazón. Me volví hacia mi izquierda y vi a 2 personas, ambas con ropa negra que corrían hacia mí. Mi idea inicial era correr, sin embargo a medida que se acercaban vi que solo se trataba de niños en sus primeros años de adolescencia, posiblemente de 13 o 14 años, o incluso 12. A medida que se acercaron a mí, se dieron cuenta de mi tamaño y edad. Dijimos que te largaras, murmuró el más grande, el que usaba una camisa de Slipknot. Mantuve mi postura y me encogí de hombros. El chico más bajo, el que usaba una camisa de Metallica, sacó una navaja y la sostuvo en mi dirección. Yo saqué mi teléfono celular. Los 2 niños se retiraron. El de la camisa de Metallica guardó el cuchillo. Mira amigo, no nos gusta que la gente invada nuestra fortaleza, dijo el de la camisa de Slipknot, obviamente intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que simplemente dije bien, y me volví antes de darme cuenta de que tenía una gran oportunidad. ¿Alguno de ustedes oyó hablar de un hombre que asesinó a un grupo de niños en estos bosques hace 13 años?
Le pregunté a los niños. Los dos se miraron el uno al otro confundidos, y entonces respondieron. Sí. Todo el mundo sabe acerca de ese tipo. Me dijo como si yo fuera estúpido. El chico con la camisa de Slipknot continuó. Él todavía vive por aquí, dentro de los desagües. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio usando su traje de oso, paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que él estaba mintiendo. El dueño de Caledón Local 21 se había ido probablemente lejos, ahora solo existía en el folclore de esta comunidad aislada. Sin embargo, mi curiosidad pudo más. ¿Y en dónde están los desagües?, le dije. El chico me miró fijamente por unos momentos, sus ojos aparentaban molestia, y a la vez, curiosidad por mí. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué has venido aquí? Ahora debo reconocer que me sorprendió un poco por la naturaleza de su pregunta, sin embargo, me di cuenta de que tendría que explicar por qué estaba allí, por si acaso la gente confundía mis intenciones. Le dije a los dos chicos de mi experiencia con el hombre y Caledón Local 21, y que había venido a buscar un cierre, a pesar de que no estaba completamente seguro de eso. Los niños parecían familiarizados con el canal, pues sonrieron y se miraron el uno al otro cuando se los mencioné. También se volvieron más comprensivos y me dieron una descripción detallada sobre cómo llegar a los desagües. Después de eso, regresé por donde vine para regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Pero seguramente se estarán preguntando por qué me fui a casa después de que esos niños me dieran los detalles de cómo llegar a ese lugar. Fue porque decidí reunir toda la información que tenía hasta ahora. Esto es lo que los chicos me dijeron en detalle. Los desagües se encuentran delante de la fortaleza de los chicos, hacia la misma dirección en la que yo me dirigía. Los desagües terminan en un pequeño río, en donde el agua que es captada por los desagües es arrojada. Cerca de ese lugar hay un pequeño parque infantil. Los chicos me dijeron que la gente rara vez iba a ese lugar. El hombre supuestamente vive en el tubo grande que drena el agua de la lluvia hacia el río. Las personas afirman haberlo visto, siempre con una máscara de oso, a veces con el disfraz completo. Nota: yo no creo que esto sea cierto, opino que debe ser un mito difundido por los residentes de Caledón. La historia no parece ser plausible, y es que ¿por qué nadie llama a la policía para reportar al sujeto sospechoso? Esta y otras preguntas invalidan la historia. Visitaré los desagües. No porque crea de verdad en la historia, es porque se trata de la excusa perfecta para visitar Caledón de nuevo. Este vlog no termina todavía, sin más cintas que pueda ver, no sé de qué más hablar. Gracias por seguir conmigo y apoyar mi vlog. Sé que muchos desean saber más acerca de lo que sucedió en Caledón en 1999, y yo haré todo lo posible por mantener viva la investigación sobre el tema. Elliot fuera. Actualización, 7 de octubre de 2010. Joder, han pasado casi 5 meses desde mi última actualización. Supongo que la mayoría de ustedes creyó que estaba muerto. No. Por suerte no lo estoy. Es solo que he estado realmente ocupado estos últimos meses, y un blog sobre algo que podría haberme matado cuando era niño no aparece en mi lista de prioridades actuales. Actualmente vivo en Waterloo, Ontario, asisto a la Universidad de Waterloo y estudio Ingeniería Informática. Como se pueden imaginar, la ingeniería no es un paseo por el parque, por lo que, casi me olvido de este vlog. Pero como pueden ver ahora, estoy de vuelta. Recordé visitar los desagües. Se encuentra en un claro entre las zonas boscosas, cerca de un pantano. Por desgracia, no encontré absolutamente nada, a excepción de una tortuga que se escondió en su caparazón en cuanto me vio. Además, déjenme decirles que no era un colector de aguas pluviales como dijeron que era. Simplemente se trataban de un montón de tubos, quizás se usaban para canalizar el agua que había en el pantano. Cuando volví de Caledón, sin embargo, yo simplemente seguí posponiendo subir todo esto hasta el punto de olvidar el blog.
Simplemente ya no me parecía importante. No fue sino hasta hace poco que revivió mi interés en la investigación de nuevo. El 10 de septiembre, recibí un correo electrónico desde una dirección de correo electrónico llamada retornjeva@hotmail.com. Es curioso, ¿no es así? Pues se pone mejor. Voy a copiar y pegar el mensaje exacto que recibí. Querido Elliot. Mi querido niño. Esta historia podría ser o no verdad, pero podría suceder, así que escucha. En la televisión, hay canales de acceso público que carecen de programación, así que, si cuentas con el suficiente dinero, les puedes comprar tiempo al aire a estos canales de acceso público y montar tu propio programa de televisión. También existen canales que comparten su tiempo al aire como EWIN, un canal religioso de Michigan. La programación de este canal se basa en programación religiosa, pero cuando tienen tiempo al aire sin nada que rellenar, prefieren transmitir programación independiente o simplemente muestran una pantalla azul por horas. Incluso las cadenas de televisión por cable cuentan con canales que venden espacios de tiempo al aire. Así que, un escenario en el que un pedófilo montara su propia programación en un canal de televisión básica al que le compró muchas horas al aire todos los días, no era una posibilidad lejana. Ahora bien, las transmisiones de los canales de acceso público de Estados Unidos pueden ser interceptadas, analizadas y canceladas en cualquier momento. De esta manera, el pedófilo en cuestión podría ser atrapado, encarcelado y condenado inmediatamente. Sin embargo, nuestra historia tiene lugar en Canadá, no en Estados Unidos. ¿Verdad? En Canadá las leyes son distintas, amigo mío. Sí, esto podría suceder, pero es poco probable. Te he extrañado como no tienes idea, o cómo has crecido. Tus brillantes ojos se han mantenido iguales a pesar de todos estos años, sigues siendo aventurero, o, solo imaginarlo le da calidez a mi viejo corazón de oso. Ese día que viniste a visitarme, me sentí tan feliz que decidí salir a recoger algunas fresas. Me dijo que vendrías a mirar, o sí, me dijo que vendrías a mirar. Ahora, muy pronto, no volverás a sentirte solo. Me siento muy triste desde ese día, no te pude saludar cuando viniste a visitarme, ni en la primera, ni en la segunda vez. Me da cólera, sin embargo, pronto tendrás la oportunidad de venir a jugar con los otros niños, como debió ser hace tantos años. Voy a tratar de hacer mi bodega aún más acogedora que antes. 100 abrazos felpudos. Señor Oso. Evidentemente, esta carta es falsa, pero aún así me gustaría darle las gracias a la persona que lo haya enviado. Este mensaje era bastante extraño, pero gracias a este correo, mi interés en este blog regresó. Supongo que es divertido perseguir aquel misterio de mi infancia. Ahora mi compañero de cuarto conoce mi historia, él pensó que la carta era real, mi compañero parecía más asustado que yo. Yo me encogí de hombros. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que el correo sea real? ¿Cómo podría saber el señor Oso cuando fui a Caledón? Debido a que lo uso para estas publicaciones, sé que mi correo es conocido por varias personas a las que les interesaría que yo entrara a esa bodega. Voy a enviar una respuesta a retornjeva@hotmail.com. El nombre del correo electrónico delata la desesperación de la persona por querer asustarme. En realidad, no funcionó, sin embargo, quien quiera que seas, te doy las gracias por despertar de nuevo mi interés en la investigación. Tal vez pueda averiguar más sobre lo que pasó con el señor Oso, porque a pesar de que yo no creo en la veracidad de ese correo electrónico, una parte de mí todavía se siente ansiosa. Gracias a todos los que todavía me están siguiendo y se han convertido en mis más ávidos fanáticos, ustedes también son la razón por la que he decidido continuar con esto. Gracias chicos. Actualización, 7 de noviembre de 2010. ¡Cielo santo! No puedo creer que este blog aún no se haya eliminado, sin embargo, no he publicado nada durante mucho tiempo. Tengo mis razones y prefiero no hablar de ellas por el momento, ha sido un año bastante traumático para mí.
Algunos de ustedes estaban en lo cierto, dijeron que no debería haber ido de nuevo para tratar de revivir los misterios de mi infancia, pero no me pude resistir. Han pasado muchas cosas desde mi último post. Recapitulemos dónde estoy en este momento con respecto al correo del señor Oso. El correo returnjeva@hotmail.com ha desaparecido. He intentado enviar una respuesta al correo electrónico, pero no obtuve respuesta. Lo intenté una segunda vez, tampoco hubo respuesta. De hecho, me mudé a Ottawa, la capital de Canadá para los que no saben, para estudiar en la universidad, así que no he vuelto a Caledón por un tiempo. Tenía mis razones para dejarlo todo atrás, ustedes pueden adivinar la razón. He tenido que hacer una nueva cuenta de correo electrónico porque la gente sigue enviándome correos haciéndose pasar por el señor Oso. Muchas gracias chicos, en realidad, no. ¿Por qué he decidido volver a este blog? Mitchell Wilson, el amigo ex policía de mi papá, me llamó el 23 de octubre para hablarme sobre una cinta que se encuentra en una sucursal de la Biblioteca Pública de Brampton. Brampton es mi ciudad natal. Afirma que no se le permite compartir el contenido de la cinta conmigo, ya que se trata de la última cinta, y todavía está siendo investigada, pero él me pidió que fuera a verlo cuando volviera a casa. La cinta reactivó los engranajes de mi cerebro, ya conocía el desenlace que tuvieron los niños. Solo puedo imaginar lo que puede estar en ella, supongo que debe tener algo que ver con Caledón Local 21. Supongo que solo quería decir que le estoy dando continuidad a este blog y darles las gracias a todos los que todavía lo siguen. No sé cuándo haré mi próxima publicación, pero en cuanto vea esa cinta les escribiré sobre lo que vi en ella. No sé qué esperar, pero la idea de ver otra cinta ha conseguido que me interese en todo esto de nuevo. Elliot. Actualización, 21 de enero de 2011. Ha sido un año bastante largo para mí. La universidad me ha estado dando las habituales noches de insomnio, sobre todo porque me he transferido a Ottawa, el mejor lugar para irse de fiesta, es broma. Pero ahora estoy de vuelta a casa con mi papá en Brampton, la ciudad en la que crecí. Llegué a casa el 18 de diciembre y he estado visitando amigos y familiares. Ahora que la alegría festiva del mes de diciembre se ha disipado, es momento de retomar las publicaciones. Para responder a los cientos de correos electrónicos y comentarios que recibí, sí, ya vi las cintas que el amigo de mi papá, Mitchell Wilson, prometió mostrarme. Estas cintas sin embargo actuaron en mí como una droga. Quiero saber más, y sin embargo, quiero olvidar todo. No podía evitarlo, tenía que ver esas cintas. No solo por mí, sino para que todos ustedes que están tan intrigados, como yo, conocieran el contenido de la última cinta. Sin embargo, después de ver esa cinta me siento en un pozo de miedo una vez más, ese sentimiento que viene con el saber que todos esos niños en esos videos están muertos, que yo podría haber sido uno de esos niños, y que el mundo es un oscuro, oscuro lugar. Si no han saltado este párrafo para buscar los detalles jugosos, gracias por escuchar mis divagaciones. Desde viernes hasta el miércoles 1 de enero, llamé a Mitchell Wilson para preguntarle cuándo lo podría visitar para ver la cinta. La investigación iba muy lenta en la estación de policía gracias a una tormenta de nieve. Me dijo que podía visitarlo en cualquier momento de ese día. Así que me aventuré por las carreteras, cubiertas de nieve blanca y conductores de Brampton terribles, y me dirigí a la comisaría regional de Peel, situada en el centro de la ciudad de Brampton. Encontré a Wilson en la recepción, él me llevó hasta el segundo piso, en una pequeña oficina. Me dio una silla y esperé mientras él fue a buscar la cinta. Antes de salir de la oficina se volvió hacia mí y dijo: Sé que eres curioso, pero ¿estás seguro de que quieres verla? Por supuesto que sí, o al menos eso creía. Además, el amigo de Wilson había tenido que hablar con muchas personas para obtener la cinta, así que no podía perder la oportunidad. Esta estación en particular tenía 2 cintas a la mano.
Sin embargo, solo pude ver una de ellas, principalmente porque la segunda cinta estaba demasiado dañada como para poder ser reproducida en una videocasetera. Wilson me advirtió que la próxima cinta era la más inquietante. Insistí en que la quería ver aunque una voz en la parte posterior de mi cabeza me dijo que no lo hiciera. La bodega de Señor Oso, episodio 30. El Señor Oso nunca me dejó de molestar, sobre todo después de lo que casi me pudo suceder cuando era un niño. Este episodio tuvo lugar al aire libre en un bosque al atardecer, por lo que es un poco difícil de ver, teniendo en cuenta la calidad de la película, la marca distintiva de Caledon Local 21. El episodio comenzó con la cámara enfocándose en las patas del señor oso, subiendo por el resto de su cuerpo. Esa máscara de oso parecía más siniestra con las sombras de los árboles. La voz apagada inconfundible habló. Hola niños. Hoy haré una cosa maravillosa con mis amigos, hoy los llevaré de viaje a una tierra lejana donde serán felices. El señor oso dirigió la cámara hacia un vehículo todoterreno con un remolque enganchado, pero lo que más destacaba eran 7 niños inmóviles acostados, uno a un lado de otro. Ellos serán los primeros viajeros, pero son los primeros de muchos que vendrán. El señor oso se dio la vuelta y dirigió la cámara a una lona extendida en el suelo. Removió la lona revelando un agujero enorme que debía tener por lo menos 12 metros de profundidad y tal vez unos 5 metros de ancho. El resto del episodio consistía en el señor oso arrojando a los niños, uno por uno al agujero. Me volteé para preguntarle a Wilson si los niños ya estaban muertos. Él negó con la cabeza y me respondió. Todavía no. Después de un rato, todos los niños ya estaban dentro del agujero, algunos estaban acostados en posiciones incómodas ya que cayeron al azar, aún seguían inconscientes. La vitamina C sin duda ayudará a estos niños en el gran viaje que les espera. El señor oso enfocó la cámara hacia los galones de gasolina al lado de un arbusto. La cámara se enfocó en la gasolina mientras el señor oso cantaba antes de que terminara el episodio. Wilson me reveló que la gasolina fue lo que usó el sujeto para encender el fuego. Un agujero lleno de niños incinerándose. ¿Quién demonios haría eso? Tuve ese sentimiento de pavor una vez más, cuando me di cuenta de que podría haber sido uno de esos niños. Wilson entonces me explicó que había mentido anteriormente, dijo que la segunda cinta funcionaba correctamente y contenía la filmación del verdadero capítulo final. Sin embargo, él sentía que yo no iba a ser capaz de manejar la naturaleza inquietante y gráfica del episodio. ¿Y sabes qué? Tal vez yo tampoco pueda. Ni siquiera tengo intenciones de verlo. Estoy satisfecho por el momento. Quizá lo peor es que el hombre que estaba detrás de Caledon Local 21 sigue ahí afuera. Esta historia continuará. Elliot. Inri. Había una vez un niño llamado Elliot. Elliot era un niño inteligente al que le encantaba jugar con sus amigos. Un día vio un programa de televisión sobre un oso encantador y sus amigos los niños. Los niños aman ayudarse los unos a los otros, como todo buen niño debería, esto le encantó al oso. El oso amaba a los niños y los niños amaban al oso, pero amábamos más al ángel caído. El ángel caído necesita nuestra ayuda. Los niños y el oso querían jugar para siempre con la ayuda de Bobby. Pero el ángel caído necesitaba más ayuda, así que los niños tuvieron que hacer un último sacrificio. Porque eso es lo que hacen los amigos, Elliot. Se ayudan mutuamente. Ayúdanos Elliot, quémate con nosotros, Elliot. Te quiero Elliot, él te quiere Elliot. Vuelve a mi bodega. Hay mucha azúcar y amigos en la cima. Señor oso, Inri.
Actualización, 5 de abril de 2011. Quería hacer esta actualización hace tiempo. Sin embargo, ciertas circunstancias me habían desviado de la investigación. Desde ese entonces, he recibido cientos de correos respecto a mi blog, incluso estuve en contacto con una revista para que publicaran mi historia. Ha llegado el momento de aclararles a todos ustedes qué he estado haciendo durante todo este tiempo. La caja de Pandora es real, y yo la abrí. La abrí el pasado mes de junio cuando vi la última cinta. También quiero hablar de las múltiples llamadas de broma y de los correos electrónicos que he estado recibiendo de personas que afirman ser el señor Oso. Iniciaremos con el contenido de la segunda cinta. Esa cinta me ha hecho detener mi investigación temporalmente. Después de unas semanas en silencio, decidí preguntarle a Mitchell Wilson si podía ver la segunda cinta de la que me había hablado. No sé por qué, pero tuve la sensación de que ver esa cinta me daría un poco de cierre. Wilson estaba reacio a mostrarme la cinta, pero yo fui persistente. Él me hizo una oferta: si aún estaba interesado en ver la cinta, cuando cumpliera 20 años me la mostraría. El día llegó. En el momento en que cumplí 20 años en junio, todavía estaba interesado en ver la cinta. Llamé a Wilson y él admitió que él esperaba que lo olvidara. No necesitas verlo, me dijo. Efectivamente, él me invitó a Bramalea un lunes por la tarde. Después de haber visto todas las películas de Saw y un video de mataderos de animales en mi clase de ética, yo estaba seguro de que sería capaz de manejar lo que la cinta pudiera contener. En serio era optimista, sin importar lo que viera, nada me hubiera preparado para lo que vi. La bodega de Señor Oso, episodio 31. Cuando Wilson fue a recoger la cinta en el almacén de evidencia, el oficial a cargo de la sala de pruebas sacudió la cabeza hacia mí, diciendo con su cara: ¿Qué estás haciendo? Wilson me explicó que esta cinta incluye el último episodio conocido de la bodega del Señor Oso. Sabía que estaba a punto de ver las muertes de aquellos niños, y comencé a sentir una sensación de temor. El episodio inició en el bosque, tal como lo hizo en el episodio 30. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta, ya que el episodio se grabó de noche. Un débil resplandor de luz estaba presente en el lado derecho de la pantalla. No había ningún sonido, parecía ser una noche ventosa, pero los árboles no estaban haciendo ningún ruido. Poco a poco, la cámara comienza a moverse hacia el resplandor de luz, revelando el humo que salía de un agujero llameante. Wilson hizo una pausa en este punto. ¿Estás seguro de que quieres ver esto? Me preguntó. Yo le insistí, a pesar de que una voz en mi cabeza me estaba diciendo que no. El video continuó, el camarógrafo se dirigió hacia el agujero, mostrando un agujero en llamas. Este fue el agujero que yo había visto en el episodio anterior. Solo que esta vez estaba cubierto de llamas. Se podían apreciar formas moviéndose, revoloteando, sacudiéndose. Y otras estaban inmóviles. Sabía perfectamente lo que eran esas sombras. La cámara comenzó a ajustarse a la luz y lo vi. Carne, roja, negra, una falta de definición de forma y colores surrealistas. Me gustaría poder olvidar lo que vi, pero no se puede olvidar una escena como esa. Esta no era una película de terror, esto era real. Eran seres humanos asesinados de una manera horrible, un destino que yo podría haber tenido. El vídeo de repente se corta cuando comienza a amanecer, la cámara ahora se aleja del agujero. El fuego se había apagado, sin embargo, todavía salía humo del agujero. Había una figura adelante. La reconocí de inmediato, era el traje del señor Oso, estaba en el suelo. Vacío, parecía tan inquietante. El traje estaba acomodado de tal forma que pareciera que estaba crucificado. El camarógrafo dio una vuelta alrededor de la cruz, tratándolo como un objeto valioso. En la cabeza del traje había una señal. Escrito con letras rojas, se podían leer las letras INRI. El camarógrafo hizo zoom a la cabeza del oso. El episodio terminó de esa manera. Me quedé sin palabras, era como un sueño.
Ustedes pueden encontrar un montón de cosas terribles en internet, pero pocas son tan terribles como esto. Wilson me preguntó si estaba bien y le contesté temblando que sí. Cuando nos fuimos le aseguré que estaba bien y que el video me había dado un cierre sobre lo que había ocurrido. No convencido, pero él lo dejó así. Él tenía razón, sin embargo, tuve pesadillas durante semanas. Me di por vencido, ya no me importaba el asunto más. Un hombre enfermo quemando un montón de niños vivos, atrayéndolos con un canal de televisión sobre un oso falso. Yo podría haber sido una de sus víctimas, pero todavía estoy aquí. Supongo que debería estar agradecido, pero me siento culpable. Ya estoy de vuelta, pero ahora tengo que hacer frente a algo más. Mi correo electrónico se ha inundado con mensajes, algunas personas piden más detalles, algunos se preguntan si puedo subir los videos de las cintas, otros dicen ser el señor Oso. Así que, en primer lugar, no puedo subir las cintas porque A, son evidencias de un crimen y B, no tengo ni idea de cómo convertir un VHS a video digital. Ahora, para las personas que dicen ser el señor Oso. Ustedes no me engañan, cuando decenas de personas afirman ser la misma persona, el engaño no funciona. Incluso he visto un Caledón Local 21 falso en YouTube, un intento muy tierno, pero no es real. Aún más molesto es el hecho de que alguien hackeó mi cuenta solo para poner un poema demente sobre mí en este blog. Lo dejé en la entrada anterior a esta, solamente para que todos lo pudieran ver. He contactado con un administrador para pedir detalles sobre la publicación de la entrada y me dijeron que esta se había publicado en Halloween. La entrada se publicó con el correo pineweekly@aol.com, y supongo que se trata de otro email broma. Ya vi el episodio 31 de La Bodega del Señor Oso, las imágenes de lo que vi se quedarán conmigo por un tiempo, pero quiero hacer una última cosa. Voy a entrar en contacto con Mitchell Wilson de nuevo y espero que pueda ver las cintas de las otras estaciones de policía. Voy a tratar de actualizar tan pronto como pueda, estoy seguro de que esto no me va a tomar más de un año. Gracias a todos los que todavía leen esto. Elliot. Yo no era un niño malo. 1999, precuela. I Wasn't a Bad Kid, es una precuela no oficial de la creepypasta 1999, escrita por Nico Wonderdust. Esta historia no fue escrita por Camden Lamont, el autor de 1999. Sin embargo, según la página Wiki Creepypasta, la página en inglés, Lamont dio el visto bueno a la historia de Wonderdust. Yo no era un niño malo. 1999. Precuela. Lo recuerdo tan claramente, los recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo han vuelto. ¿Cómo es que mis padres nunca hablaron de esto conmigo? ¿Cómo olvidé algo tan horrible? A decir verdad, no es algo que quisiera mantener en mi mente, y no estoy muy seguro de por qué, pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora, no cuando puedo verlo tan claramente, las imágenes, los sonidos, los olores, esos olores pútridos. Era el año 1985, tan solo tenía 11 años en ese momento. Recuerdo que una noche estaba durmiendo en la casa de mi mejor amigo, llamado Anthony. ¿Cómo pude olvidarme de Anthony? Vivía solo con su padre. Su madre había muerto durante el parto y debo decir que su padre era un hombre muy estricto, pero supongo que solo quería que su hijo se criara adecuadamente. Eran alrededor de las 8 p.m. cuando Anthony y yo estábamos terminando de comer. Estábamos cenando alrededor de la mesa del comedor cuando Anthony le preguntó a su padre si podíamos ir a ver la televisión. ¿Los niños malos no se comen todos sus vegetales? Respondió su padre. Pero papá, Anthony comenzó a decir cuando su padre lo interrumpió.
Los niños malos no comen todas sus verduras. Con lo cual Anthony terminó todas sus verduras y se puso de pie. Ejem. Su padre se aclaró la garganta. Los niños malos no tienen modales, Dijo con severidad. Nos podemos retirar de la mesa. Padre, Su padre asintió. Ambos salimos de la mesa justo a tiempo para ver el final de un programa de televisión con el que Anthony estaba obsesionado. No recuerdo el nombre, todo lo que puedo recordar es que era sobre títeres. Después de que el programa terminó, Anthony dijo que debíamos prepararnos para dormir. Él solo tenía una cama. Rápidamente corrimos escaleras arriba y nos preparamos para ir a dormir. Y luego las cosas se pusieron raras. Anthony tenía un reloj al lado de su cama y parecía estar contando los minutos, mirando este reloj con atención. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Sin respuesta, Anthony giró la cabeza ligeramente, siempre manteniendo un ojo en el reloj. 5, 4, 3, 2, 1. 9 p.m. Hora de dormir. Murmuró, antes de darse la vuelta y cerrar los ojos. Permanecí en silencio durante un minuto más o menos, confundido por lo que Anthony había dicho. Luego me senté y lo miré. Anthony, susurré, ¿por qué estabas mirando el reloj así? No obtuve respuesta. ¿Por qué no me hablas? Voy a decirle a tu padre que me lleve a casa, No, gritó por lo bajo. solo duérmete, ya es tarde. Estaba visiblemente confundido por esto y él despertó mi curiosidad. ¿Tarde, eh? ¿A qué te refieres cuando dices que ya es tarde? ¿Tarde para qué? Anthony se sentó, me miró a los ojos y dijo. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde. Luego se recostó y se fue a dormir. No sabía cómo reaccionar. Yo no era un niño malo. Nunca lastimé a nadie. Estoy seguro de que nunca había sido irrespetuoso con mis mayores. Era un niño bueno. Debía haber permanecido en la oscuridad durante más de una hora pensando en lo que Anthony me había dicho. La forma en la que habló obedecía al miedo puro. ¿Cuál era el problema? Pensé para mis adentros, pero sin saberlo. Estaba por descubrirlo. Un olor extraño comenzó a llenar el ambiente, que, para mi nariz de 11 años, parecía un olor bastante peculiar, pero ahora, años después y pensando en lo ocurrido, solo puedo describirlo como un olor a acetona. Comencé a sentir que el tiempo se detenía y escuché una voz al otro lado de la puerta. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde. Y luego todo se oscureció. Me desperté con el sonido de varios niños llorando. Estaba acostado sobre una superficie de madera. Parecía ser una cama hecha con la madera de una vieja mesa. Miré a mi alrededor preguntándome dónde estaba, atrapado en una pequeña habitación manchada con sangre. Huesos esparcidos por el piso me rodeaban. Había una pequeña jaula que colgaba del techo con un micrófono viejo adentro y un reloj en la pared. Al lado del reloj había algo escrito en la pared. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, se leía. Eran las 3:45 de la madrugada y no podía hacer nada más que sentarme en el suelo preguntándome qué estaba pasando. Temía por mi vida. Estaba completamente solo, atrapado en esa habitación durante horas, antes de que escuchara pasos afuera de la habitación. El reloj marcaba las 7 en punto. Miré a través de la cerradura y lo que vi no tenía sentido. Había un hombre vestido con un disfraz de oso. ¿Acaso se trataba de algún tipo de broma enferma? Anthony, grité, ¿tienes algo que ver con esto? No obtuve respuesta. Pude ver al hombre con el disfraz de oso moviéndose, empujando un carrito con platos y vasos. Desapareció de mi vista por una fracción de segundo y luego, de la nada, miró a través de la cerradura y caí de espaldas, aterrorizado. Un olor similar al de la casa de Anthony comenzó a llenar la habitación, y luego, todo se oscureció. Me desperté un rato después con un plato de pan rancio y un vaso de agua. Solo me senté y lo miré por unos minutos antes de que alguien golpeara la puerta y la voz de un hombre dijo: Los niños malos no comen su comida. No iba a comer nada de lo que el psicópata me había dejado. ¿Y si la comida estaba envenenada? Yo no soy un niño malo. Pero no me comeré eso, dije. La puerta comenzó a abrirse. Al parecer, la puerta estaba cerrada con muchos cerrojos, pues el hombre con disfraz de oso comenzó a abrir los cerrojos, uno por uno.
La puerta se abrió y se lanzó hacia mí, me levantó del cuello y me golpeó contra la pared. Los niños malos no comen su comida. Gritó con voz apagada a través de su disfraz de oso. Luego me arrojó sobre la cama, tomó una rebanada de pan y comenzó a arrancar trozos pequeños, metiéndolos en mi boca, obligándome a comer. Después de que ambas rebanadas de pan desaparecieron, me entregó el vaso de agua. Los niños malos no beben su agua. No quería que me vertiera el agua por la garganta. Ya estaba muy adolorido y tampoco quería que me ahogara con el agua. Así que le quité el vaso y la bebí toda de un solo trago antes de entregarle el vaso. Los niños malos no tienen morales, dijo, mirándome. Gracias, respondí como si suplicara por mi vida. Entonces se fue, cerrando la puerta detrás de él, y una vez más, estaba solo, mirando fijamente a los huesos en el suelo. Tengo que salir de aquí, pensé para mí mismo, en busca de una salida, pero no encontré nada, solo había 4 paredes y una puerta. Poco después, escuché esa voz retumbar desde el otro lado de la puerta. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde. Miré la escritura en la pared, y luego miré el reloj, marcaba las 9 en punto. No quería saber qué sucedía con los niños malos que se quedaban despiertos hasta tarde, así que me acosté en la cama y cerré los ojos. Esto continuó durante días, incluso semanas. Estuve solo todo el día rodeado por el sonido de niños llorando y gritando por sus padres durante todo el día. No había baño en la habitación, así que tuve que hacer mis necesidades en un rincón. Con el tiempo se formó un olor pútrido parecido al de las aguas residuales, mezcladas con el olor a sangre y muerte que ya flotaban en el aire desde hace tiempo. A las 7 en punto el hombre volvería y escucharía su voz al otro lado de la puerta, seguido de aquel olor familiar, y luego, en la oscuridad volvería a dormir a las 9 p.m., despertaría a las 7 en punto con un plato de pan y un vaso de agua, que, a menos que quisiera ser alimentado a la fuerza otra vez, debía sentarme en silencio y comer antes de que el olor volviera y me asfixiara en la oscuridad una vez más. Al atardecer, me encontraba paseando por la habitación mirando ese reloj, 7:30, 8 en punto, 8:30, casi las 9 en punto. 5, 4, 3, 2, 1. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde. Pensé para mí subiéndome a mi cama fría y dura. Esta fue la primera vez en quién sabe cuánto tiempo, que la voz del hombre no gritó recordándonos que teníamos que dormir. De repente escuché un grito espeluznante proveniente del otro lado del edificio. Los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, pensé, cerrando los ojos tan fuerte como pude. Los gritos continuaron durante 4 minutos seguidos, y luego otro niño comenzó a gritar también. A estas alturas, el olor a humo entraba en mi habitación. Me levanté de un salto y miré a través del ojo de la cerradura. Había montones de muebles de madera en llamas apilados contra la pared posterior del edificio, a través de las puertas y en la habitación donde supongo que había otro niño. Nunca había deseado con tanta fuerza salir de esa habitación como en ese momento, pero tal vez estaba más seguro aquí. Escuché los pasos afuera e instantáneamente corrí hacia la cama, escondiéndome debajo de la cama, y allí estaba mi salida. Como no me había dado cuenta de esto antes, quiero decir, porque nunca miré debajo de la cama, aquí estuvo todo el tiempo, un agujero. No sabía a dónde conducía y no me importaba, todo lo que sabía era que debía escapar. Comencé a jalar las rejas del respiradero, pero las rejas estaban atornilladas. Decidí salir debajo de la cama, tomé los huesos más grandes y aparentemente fuertes que encontré dentro de la habitación e intenté abrir el respiradero. Después de 4 o 5 intentos, había roto los huesos que había escogido. No sabía cuánto estaría allí. Mientras presionaba mi cara contra el piso, escuchaba los gritos de los niños pidiendo ayuda. Debía haberme desmayado porque lo siguiente que recuerdo fue despertar con un silencio inquietante y con el olor a humo y a carne quemada invadiendo la habitación. Me acerqué a la puerta y miré a través de la cerradura. Todo el lugar estaba quieto, el fuego se había apagado hace mucho tiempo y no había señales de vida en ninguna parte. Esta era mi oportunidad de escapar.
Finalmente, la libertad estaba a mi alcance. Debí haber estado atrapado en ese lugar olvidado por Dios durante días, sin comida, sin agua, nada, solo había silencio a mi alrededor, el hedor pútrido del excremento y el humo aún inundaban la habitación, la soledad me estaba volviendo loco, y luego, regresó, volvieron los pasos. Me volví a esconder debajo de la cama, al otro lado de la puerta se escuchó el sonido de alguien rompiendo las cerraduras con fuerza. ¿Acaso era él? La puerta se abrió lentamente y entró una persona, solo pude ver sus piernas, pero no llevaba un disfraz de oso, no me arriesgué, me quedé donde estaba y después de poco más de un minuto, la persona se fue, dejando la puerta abierta. Esperé un par de minutos solo para asegurarme de que ese sujeto no volvería. Luego salí de debajo de la cama, salí de la habitación y corrí hacia la salida. Abrí la puerta oxidada de metal y salí a la calle. Estaba en el medio de la nada. Solo quedaba por hacer una cosa, tenía que elegir una dirección y caminar sin descanso. Caminé durante lo que parecieron horas, cuando en realidad solo había estado caminando durante 20 minutos. Cuando escuché el sonido de los autos, muchos autos, supe que estaba cerca de una carretera. Tenía que buscar ayuda. Cuando llegué a la carretera y vi un auto, me paré en la mitad de la carretera y agité mis brazos en el aire como un niño poseído. ¡Ayuda! Grité, ¡ayúdame, por favor! Un automóvil se detuvo a un lado de la carretera y de él salió una mujer joven. Le conté rápidamente lo que me había sucedido. Estaba horrorizada y me dijo que ahora que lo recordaba, me había visto en las noticias. Se ofreció a llevarme a la estación de policía local. Cuando dirigí mi mirada al asiento trasero de su auto me di cuenta de que habían 2 niños. Resultó que eran sus hijos. No, por favor, solo llévame a casa, supliqué. La mujer abrió la puerta trasera de su automóvil, esperó a que me sentara y luego cerró la puerta antes de sentarse en el asiento del conductor. Después de darle mi dirección, comenzó a conducir. Permanecí en silencio todo el camino a casa. Al llegar, salté del auto, me detuve y me di la vuelta para agradecerle a la mujer y luego corrí hacia la puerta de mi casa, golpeé mi puño repetidamente contra la puerta de mi casa. Mis 2 padres salieron corriendo y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Entré con mi padre y mi madre fue a hablar con la mujer en el auto. Cuando mi madre entró, les conté a mis padres sobre todo lo que había sucedido. Ellos llamaron a la policía. La policía tomó mi declaración y una descripción del hombre con el disfraz de oso. La búsqueda del sujeto comenzó inmediatamente. Mis padres y yo salimos de la ciudad. Nos mudamos a un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Logré reprimir en mi mente todo lo que había sucedido hasta el día de hoy. Conocí a una mujer maravillosa en la escuela secundaria llamada Julia. Ambos nos graduamos, nos casamos y tuvimos a nuestro propio bebé, Connor. El año es 1999, específicamente, 14 de agosto de 1999. Desde hace varios días, Connor, que actualmente tiene 6 años, me ha contado innumerables veces sobre un programa de televisión que había estado viendo. Dijo que quería enviar una carta a la dirección que aparecía en la televisión. Dijo que si lo hacían podría ir a jugar con el anfitrión. Me insistió repetidamente durante varios días hasta que finalmente cedí y le dije: bien, la próxima vez que el programa esté en la televisión llámame e iré a echar un vistazo. Tenía que ver el programa. Después de todo, si iba a enviar a mi único hijo a un lugar desconocido para ambos, tenía que saber a dónde y con quién lo estaba enviando. El día de hoy, mi hijo se dirigió corriendo hacia mí diciendo que el programa había comenzado, y cuando lo vi, todos los recuerdos volvieron. Papá, este es el programa, es él, es el señor oso, ¿puedo ir? Gritó Connor emocionado. Lo que vi en el televisor me paralizó. El miedo y el pánico recorrieron todo mi cuerpo. En la pantalla del televisor aparecía un hombre vestido un traje de oso. Estaba sentado en una silla, mirando fijamente a la cámara. Hola niños. ¿Quieren visitar mi bodega? Si quieren visitarme, por favor, escríbanme una carta a esta dirección.